Queremos saludarles a todas y a todos quienes nos están viendo y contarles que vamos a seguir con la información que estamos entregando a través del despliegue de Gobierno Informa. En esta oportunidad vamos a abordar temas tanto económicos como laborales, que son muy importantes para la ciudadanía, para su vida, para su tranquilidad y la de sus familias. Y me acompañan el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y el Ministro de Economía, Nicolás Grau. Queremos contarles en primer lugar que esta semana legislativamente hemos dado un paso muy relevante con la aprobación unánime que se ha hecho desde el Senado de un proyecto de ley que lleva bastante tiempo desde que ingresó al Congreso Nacional y que todas y todos lo conocen como el proyecto de las 40 horas. Este proyecto tiene como objetivo precisamente poder tener una vida que sea más amable, que nos permita estar y compartir con nuestras familias, tener más tiempo para estar con nuestros hijos y, como señalaba también el otro día la ministra Vallejo, más tiempo para el amor, más tiempo para la comunidad, más tiempo para el deporte. Nos ha costado ponernos de acuerdo, pero con el impulso que se le dio a este proyecto de ley a través de un diálogo social entre empleadores, trabajadores, gobierno, hemos logrado estar hoy día en el momento en el que estamos, en el cual el proyecto va volviendo a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, esperando que su aprobación sea muy rápido, dado que todo esto se ha dado en el marco de un acuerdo, como señalaba, transversal, con perspectiva a tener un 1 de mayo, donde las y los trabajadores del país podamos celebrar por fin su publicación, su aprobación. Este proyecto de 40 horas, como ustedes saben, contempla la rebaja de la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas y aborda las jornadas que son excepcionales y especiales del Código del Trabajo con mecánicas particulares para cada sector productivo. Así, por ejemplo, en la minería se van a sumar días de descanso, dado que la producción minera es continua. Asimismo, en el caso, por ejemplo, de las trabajadoras de casa particular puertas adentro, donde también se suman días de descanso, en vez de reducción de tiempo en el día. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, una trabajadora de casa particular puertas adentro no puede disponer con autonomía de su tiempo por estar viviendo en la casa que comparte con el mismo empleador. Por tanto, se ha buscado para las distintas modalidades poder tener una respuesta. Este proyecto se va a implementar en un plazo máximo de 5 años y es máximo porque todos aquellos empleadores que quieran adelantarse son muy bienvenidos. De hecho, hay que recordar que con el sello 40 horas tuvimos la posibilidad de empezar a reconocer previamente a las empresas que lo habían hecho, reduciendo la jornada laboral incluso antes de que hubiese ley. ¿Qué más tiene el proyecto? Tiene normas de corresponsabilidad para que podamos, por ejemplo, tener horarios de ingreso y de salida diferidos quienes somos padres y madres y así poder acompañar a nuestros hijos al colegio, y medidas también que, promoviendo la corresponsabilidad de los cuidados, nos permiten compensar horas extras por tiempos de permiso hasta por 5 días. Todas estas medidas se dan con una norma de gradualidad, como señalaba, y protegiendo las remuneraciones y el empleo. Esperamos que avance entonces desde la Cámara de Diputados y que podamos tener un 1 de mayo con las 40 horas aprobadas. Le vamos a entregar la palabra al Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Muchas gracias, ministra. Además, esta semana, además de esas muy buenas noticias que se tienen a partir del avance del proyecto de 40 horas para que sus modificaciones sean discutidas en su tercer trámite, también hoy día venimos llegando, de hecho, de una actividad en Lo Espejo, junto con su alcaldesa, en la cual el presidente de la República y los ministros que nos tocaba firmar el documento promulgatorio, pudimos promulgar la ley de ayudas económicas, de seguridad económica que el gobierno ha impulsado. Y por lo tanto, hoy día queríamos aprovechar este espacio para poder informar cuáles son los beneficios y las y los beneficiarios de estas ayudas que desde hoy se promulgan. En primer lugar, el aporte familiar permanente, más conocido por todas y todos como bono marzo, se duplica
¿ya? Y por lo tanto hoy día podemos decir que el día 29, 30 y 31 de marzo va a pagarse esta segunda cuota a quienes ya han estado recibiendo las 3 nóminas que partieron pagándose el 15 de febrero, otra nómina partió pagándose el 1 de marzo y otra el 15 de marzo. Bueno, todas las personas que han recibido el bono marzo van a recibir una duplicación, ¿ya? Van a recibir una segunda cuota de 60.000 pesos por cada una de las cargas familiares y de esa manera, por ejemplo, una familia que recibió 120.000 pesos por 2 causantes familiares va a recibir otros 120.000 pesos durante esa fecha. De esa forma vamos a llegar a 1,5 millones de hogares que representan cerca de 3 millones de causantes. Todo esto porque sabemos que marzo es un mes complejo y han habido alzas en los precios, particularmente de los alimentos, lo que me lleva a la segunda medida, que es un apoyo que va a estar desde mayo hasta diciembre, con una innovación y un trabajo con Banco Estado para poder crear el bolsillo familiar electrónico, que consta de una innovación en materia de política pública en la que se hace un traspaso a las cuentas RUT, en un, como lo dice el nombre, un bolsillo electrónico dentro de la cuenta RUT, que es como una cuenta aparte, que está dentro de la cuenta RUT, que permite que las personas al momento de ir a comprar, tanto en el comercio, supermercados, en almacenes, en ferias libres, pero siempre con la cuenta RUT, puedan tener el acceso a un descuento de un 20% por cada una de esas compras hasta que se salde estos 13.500 pesos por carga que van a ser mensualmente depositados en este bolsillo familiar electrónico. Esto va a poder acumularse mes a mes. Por lo tanto, las personas van a tener una aplicación en el celular que van a poder ir ajustando cuándo lo quieren ocupar y cuánto no. Recuerden, es el mes de mayo que van a empezar esos depósitos. Y en tercer lugar, algo muy importante, que hemos decidido como gobierno aumentar en un 20% el subsidio único familiar, ¿ya? Y esto fue aprobado por el Congreso, lo que significa que a la fecha, durante esta administración, en estos 13 meses casi que llevamos como gobierno, va a haber aumentado cerca de un 32% lo que es el subsidio único familiar y la asignación familiar. Esto puesto en comparación, es un esfuerzo que está haciendo el gobierno de Chile para poder llegar particularmente a los niños, niñas y adolescentes, que con este proyecto además vamos a poder incluir a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que cumpliendo con los requisitos para recibir el subsidio único familiar, no lo estaban recibiendo por problemas de no postular o por problemas de algún tipo de trámite en los distintos trámites de la municipalidad. Por lo tanto, con esto vamos a avanzar en combatir la pobreza infantil con este aporte que se hace todos los meses por cada uno de los causantes para poder ayudar a esas familias. Con eso le doy el pase, justo en tiempo, como nos dicen ahí tras bambalinas, al ministro Nicolás Grau, que también tiene algunas noticias que contarnos. Muchas gracias, ministro Jackson. Me sumo a las medidas que ha dado el ministro Jackson que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las familias que más necesitan apoyo. También para señalar qué estamos haciendo nosotros como gobierno para apoyar a la clase media. La clase media tiene una serie de desafíos, necesita también mucha ayuda y nuestro gobierno tiene un claro compromiso político al respecto. Voy a comentar 2 ejemplos de medidas que estamos haciendo para la clase media, que ya fueron aprobadas, que ya son ley y que están en algunos casos implementándose y en otros de ellas en una pronta implementación. El primero es que uno de los importantes desafíos que tiene la clase media en la actualidad es la dificultad para acceder a la casa propia. Y eso tiene que ver por condiciones del mercado internacional y que han ido dificultando el acceso a los créditos hipotecarios. Y además, quienes estaban accediendo a los créditos hipotecarios, en vez de pedirles un 10% que le pedían antes de pie, le estaban pidiendo ahora un 20% de pie. ¿Cómo solucionamos esto? Hicimos un proyecto de ley en conjunto con el ministro Montes, el ministro de Vivienda, en el que lo que se hace es que el Estado garantiza un 10% del crédito hipotecario. ¿Tengo que cambiar de micrófono? Parece. Ningún problema. El Estado garantiza... ¿Me está escuchando ahora? No. Lo único que solicito es que no me lo descuenten de mi tiempo esto. Es lo único que me importa, no hay ningún problema. No sé con quién se negocia esto en la producción, pero... Ministro, ¿puede revisar? Sí, aló. ¿Está prendido? No tiene... Aló, volvamos. Ya,
Entonces, ¿cómo solucionamos este problema que las familias de clase media no estaban accediendo a los créditos hipotecarios o bien estaban accediendo con un pie muy alto, un pie de 20%? Lo que hicimos fue aprobar en enero, en conjunto con el ministro Monde, el ministro de Vivienda, una ley que lo que hace es que el Estado garantiza el 10% del crédito hipotecario. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Primero, que reduce el riesgo, entonces más familias pueden acceder a estos créditos hipotecarios y además, muy importante, va a tener ahora un acceso al crédito hipotecario con un pie del 10%, no del 20%. Esto hasta viviendas de 4.500 UF, esto ya es ley, hoy día se estaba promulgando su reglamento, prontamente se van a hacer las licitaciones con los bancos y eso significa que durante el mes de abril esto ya se va a empezar a poder acceder. Las personas lo van a poder acceder en los mismos bancos a los que acceden siempre y en la página del Ministerio de Economía, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Hacienda, también de la CGGov, van a estar la lista de los bancos a los cuales se puede acceder. Segundo ejemplo, bien concreto de algo que estamos haciendo de apoyo a la clase media, el apoyo a las pymes. Uno de los problemas que han tenido las pymes los últimos 3 años es que se endeudaron mucho y en particular empezaron a tener deudas tributarias. Entonces estas deudas eran con la Tesorería General de la República. ¿Qué es lo que hicimos? Una ley que aprobamos a finales del año pasado que genera condiciones excepcionales para poder repactar esa deuda con la Tesorería General de la República. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, se puede repactar sin pie, que esto es muy importante, porque las empresas tienen problemas de liquidez. Segundo, se puede repactar en 48 cuotas y no en 24. Y tercero, se puede condonar el 100% de las multas y los intereses. Esto significa que al día de hoy hay más de 50.000 pymes que han hecho esta repactación y eso permitió una condonación de multas e intereses por más de 250.000 millones de pesos. Es decir, un apoyo muy importante que se suma también al apoyo que trabajamos en conjunto con la ministra Jara para las empresas de menor tamaño para que pudieran pagar el salario mínimo. Hoy día hay 130.000 empresas de menor tamaño que mes a mes reciben un subsidio para que puedan pagar este histórico aumento que tuvimos del salario mínimo. Entonces, como ustedes pueden ver, estas son medidas concretas que en algunos casos llegan a las familias, permitiéndole acceder a la anhelada casa propia, o bien llegan a las pymes que son, ¿no es cierto?, manejadas, son las y los emprendedores que están allí, son personas de clase media. Entonces, son medidas concretas que estamos haciendo como gobierno para justamente apoyar a la clase media. Ahora doy el pase nuevamente a la ministra Jara. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, si les parece bien. Por favor. Ministra, ministro, muy buenos días. Francisco Valenzuela por acá, de Tele 13. Tengo distintas consultas, por tanto las voy a dividir con otros colegas solamente por temas de tiempo, pero primero y también pregunta abierta para que me pueda ayudar a contestar respecto de una solicitud de la Central Unitaria de Trabajadores que tuvo reunión hoy día para acelerar el alza del sueldo mínimo para antes del fin de este gobierno. Estamos hablando de esta promesa de los 500.000 pesos. ¿Cómo toman este llamado de la CUT? ¿Es viable esta discusión? Muchas gracias a Tele 13 por la pregunta. Respecto del tema del reajuste al salario mínimo, queremos contarles que en primer lugar el presidente de la República, junto al ministro de Hacienda y a quien les habla, nos reunimos el día de hoy con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, la CUT, para, entre otras cosas, abordar temas como el inicio de la negociación para el salario mínimo que tiene que regir a partir del 1 de mayo del presente año. Actualmente estamos con un salario mínimo de 410.000 pesos que se reajustó en enero del 2023 por última vez, con motivo precisamente de la negociación que habíamos realizado, que ustedes deberán recordar que eran 50.000 pesos iniciales, más 10.000 en el caso de que la inflación siguiera estando en un estándar alto como ha sido, ¿cierto? Y por tanto se reajustó a 410.000 pesos el monto del salario. Vamos a iniciar a partir de la reunión del día de hoy junto con el ministro de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores el proceso de negociación con la CUT, en paralelo también con la conversación que desde Economía llevaremos adelante con las empresas de pequeño y mediano tamaño. El compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric es llegar dentro del periodo de gobierno a los 500.000 pesos. Y entendemos la solicitud de los trabajadores en un contexto en el cual tenemos que equilibrar debidamente esta demanda, además, con las capacidades de pago de los empleadores de menor y pequeño y mediano tamaño en nuestro país también. Así que vamos en ese camino construyendo para que le podamos ir dando respuesta a ambas necesidades. Comentar una cosa breve, muy en línea con lo que decía la ministra.
nosotros tenemos esta exitosa política, ¿no es cierto?, de haber apoyado a las pymes para que pudieran pagar el salario mínimo durante, dado este aumento histórico que se hizo el año pasado. Nuestro compromiso es de nuevo tener una conversación de este tipo y, como muy bien decía la ministra Jara, esto lo vamos a conversar con el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, que es donde están representados todos los gremios más relevantes de las MIPYMES chilenas. Perfecto. Hola, buenas tardes. Silvia Córdoba de Mega Noticias. La pregunta es para ambos ministros también respecto a que hubo una movilización de parte del comercio. Esto debido a que ha habido un proyecto que viene también del propio presidente que busca rebajar el tiempo de trabajo hasta las 19 horas. Finalmente esto se va a patrocinar y si efectivamente también, ministro de Economía, esto puede afectar efectivamente también económicamente al país de suceder así. Mega Noticias, gracias. Bueno, muchas gracias Megavisión por la pregunta. Sabemos que en el país hay una demanda importante por tener mayores espacios para compatibilizar la vida laboral con la vida familiar. Hoy día estamos haciendo una modificación al Código del Trabajo que abarca a 4.800.000 trabajadores y creemos que es una oportunidad para que distintos sectores también puedan resolver demandas que han tenido presentes durante tanto tiempo, como por ejemplo la de los trabajadores del comercio. No obstante, esto también tiene que ser con cuidado del empleo, de la remuneración y con gradualidades. Así que el esfuerzo del gobierno hoy día está centrado en resolver en definitiva el nudo que ha tenido pendiente durante 5 años el proyecto de ley de 40 horas y luego de que este proyecto de ley salga iremos viendo la parte de la implementación por cada sector productivo donde trataremos de propender, ¿cierto?, a que se equilibren debidamente las necesidades del país. Sí, me gustaría comentar 2 cosas al respecto. Primero, señalar, aunque por supuesto la felicitación venga de cerca, yo creo que la ministra Jara ha hecho un muy buen trabajo en acomodar no solo esta mejora en la calidad de vida de las personas de 45 a 40 horas, sino también hacerse cargo de las particularidades productivas. Y quiero dar 2 ejemplos bien concretos de esto. Lo primero es que se conversó con las empresas de menor tamaño para que en este proceso gradual ellas pudieran acceder al CENSE, que esta capacitación que tradicionalmente ha estado más centrada en las empresas de menor tamaño, se llegó a un acuerdo con ellas para que pudieran acceder más al CENSE, de esa manera aumentara la capacitación de sus trabajadoras y trabajadores y así ocuparan ese proceso gradual para tener mejoras de productividad. Y lo segundo es que se hizo acuerdos también importantes con sectores productivos. El caso de la minería creo que es muy interesante porque lo que se hizo allí es que se conversó con los sindicatos y con las agrupaciones de empleadores de la minería para llegar en ese caso a 42 horas, pero la diferencia entre 42 horas y 40 horas, entregarlas en feriados que van a aumentar. Entonces, algo que los mismos trabajadores y los mismos empresarios conversaron con el gobierno, se hizo una especie de diálogo tripartito en eso, que es justamente lo que queremos promover. Entonces, con diálogo social, con apertura a esas conversaciones, se logran hacer avances que reducen la hora al mismo tiempo que se hacen cargo de las particularidades de cada sector productivo. Y para quedar claro, ministra, entonces este proyecto que busca reducir el horario a las 19 horas tendría que ser analizado directamente desde las 40 horas. Ahora pasaría todo esto en esta ley, ¿cierto? Nosotros estamos ahora concentrados en el proyecto de las 40 horas. Francisco Valenzuela, de nuevo de Tele 13 por acá. Tengo una consulta para el ministro Jackson respecto a estas modificaciones que hemos estado viendo ya literalmente en las últimas horas, como lo planteó el presidente, respecto al conocido bono marzo, el aporte familiar permanente, y tratar de hacerlo lo más didáctico posible en términos para que la población entienda qué significan estas modificaciones, desde cuándo se van a aplicar, dónde tengo que ir en caso de necesitarlas, lo más desglosado posible para que también la gente pueda comprenderlo espacio por espacio, de acuerdo a la necesidad de información que tiene. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Francisco, de Tele 13, ¿no? A ver, de los 3 grupos de beneficios que estamos anunciando hoy día precisamente por el proyecto de ley que se acaba de promulgar, es decir, que ahora va a publicarse en el Diario Oficial como ley, tenemos que en primer lugar está la duplicación del bono marzo. ¿Ya? Eso yo creo que la gente igual lo comprende porque lo está recibiendo y por lo tanto lo que más preguntaban era la fecha. Y la fecha va a ser el 29, 30 y 31 de marzo.
esto se va a depositar, no tienen que hacer ninguna postulación, porque en la misma nómina de pago hasta ahora, que va en el orden de 1,5 millones de hogares y cerca de 3 millones de cargas o causantes, por lo tanto, ahí está esa información. Para las personas que dicen, ¿por qué yo no tengo acceso al bono marzo? Es súper importante que puedan o acercarse a la municipalidad, donde en la Dideco podrán recibir una respuesta, o también en Internet, donde pueden ver cuáles son los requisitos para estar dentro del aporte familiar permanente, que es el conocido bono marzo, porque las personas tienen que estar en el subsidio único familiar, que se recibe mes a mes, o tener dentro de su planilla de pago, estar inscrito con cargas o causantes para la asignación familiar, que también lo tienen que conversar con su empleador a través del sistema previsional, ¿no? A través de las cotizaciones se inscriben las cargas, o están en el sistema de Chile Solidario o Seguridades y Oportunidades, que también es un subsistema dentro de lo que es el sistema de protección social. Si es que tienen alguna duda de cómo poder acceder a uno de estos beneficios, pueden entrar a la página web reddeprotección.cl, donde pueden encontrar con su clave única a cuáles de los servicios o beneficios pueden acceder en el Estado, ¿ya? El segundo es el bolsillo familiar electrónico, que es precisamente para este mismo público, son para la misma población, y el bolsillo electrónico se va a estar entregando desde el mes de mayo. La implementación que tenemos que hacer ahora con Banco Estado para que funcione bien se está desarrollando a toda máquina, sobre todo desde el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Banco Estado, y va a ser un descuento que para el que vende no va a hacer ninguna diferencia. La persona va a llegar con una tarjeta, le van a pagar el precio y va a concluir la compra. Pero para quien va a hacer la compra, va a tener un descuento de un 20% en las compras. Por ejemplo, si es que tú vas a comprar algo de 20.000 pesos que te sale o en la feria, o en el almacén, o en el supermercado, te van a transferir desde este bolsillo familiar electrónico 4.000 pesos a tu cuenta RUT. Por lo tanto, la compra te va a haber salido 16.000 pesos en vez de los 20.000. Ya, ese es como un ejemplo súper en concreto. Y respecto a lo que es el aumento en el subsidio único familiar y la asignación familiar, aumenta en un 20%, no hay que postular para nada de eso. Y la automatización es precisamente porque antes esto se postulaba a través de los municipios. Pero el proyecto de ley lo que hace es eliminar esos requisitos de inscripción y faculta al Ministerio de Desarrollo Social para hacer una nómina e ir a buscar a los padres, madres o tutoras o tutores legales de aquellos niños que deberían tener acceso a este beneficio y que hoy día no lo están recibiendo. Así que eso tiene un plazo de 5 meses para armar el reglamento, porque automatizar procesos como estos no son tan rápidos, así que yo creo que por el orden de octubre deberíamos estar ya pagando esos beneficios de manera automática. Por lo tanto, todas esas familias deberían estar ya inscritas en la nómina para el bono marzo del año que venga. Muchas gracias, ministro. No sé si quieren agregar algo respecto del punto, porque tengo una consulta distinta también. Es en el contexto de que también están estas ayudas y todo esto que se ha ido votando, pero que también se dio la antesala de la conversación respecto al sexto retiro. Entonces están todas estas ayudas, todas estas situaciones, pero dan por seguro que van a tener todos los votos oficialistas en contra de un sexto retiro. ¿Hay chance de presentar algo antes de la reforma de pensiones, un proyecto de autopréstamo en la línea de lo que están trabajando ustedes? Contesto la pregunta de Canal 13. Bueno, lo primero que quiero señalar, y esto es muy importante, que cada una de las políticas públicas que nosotros estamos llevando a cabo como gobierno, tanto las que apuntan a los sectores de más bajos ingresos como también a la clase media, su foco son justamente sus necesidades, ¿no es cierto? No responder a posibles o eventuales aprobaciones de otros proyectos. Nuestro foco es las necesidades de las personas, empatizamos con ellas, creemos que son necesidades legítimas y construimos políticas públicas que sean adecuadas para resolver esas necesidades. Lo segundo es que nosotros hemos dicho de forma muy clara que votar un nuevo retiro sería un problema para el país, nos haría retroceder en lo que hemos avanzado en la inflación. Yo quiero recordar acá que cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos una inflación totalmente al alza, teníamos una economía sobrecalentada y el gran desafío económico era cómo empezar a bajar la inflación al mismo tiempo que no se nos caía el empleo, al mismo tiempo que no se nos caía la inversión. Las proyecciones que habían a comienzos del 2022 es que la inversión iba a caer 3% y la inversión subió un 3% durante el año 2022. Tuvimos además una cifra récord de inversión extranjera de 20.800 millones de dólares, que es más de un 30% que el 2021, más de un 50% que en los últimos 5 años y solo comparable con lo que tuvimos el año 2014.
empezamos a lograr bajar la inflación. La inflación llegó a un tope a mediados del segundo semestre, ¿no es cierto?, del año pasado, llegó a más de 14%, ahora ya está en 11,9%, tuvimos en febrero una inflación negativa y las proyecciones del Banco Central y el mercado es que en diciembre de este año debiéramos estar entre un 3,5% y un 5%. Y además hemos logrado con un conjunto de políticas, muchas de ellas lideradas por el Ministerio del Trabajo, hemos logrado defender los puestos de trabajo. Y logramos hacer este proceso de normalización de la economía sin que bajara el empleo y en muchos casos además aumentando el empleo formal. Entonces, el llamado que nosotros hacemos como gobierno es mantener esta trayectoria, ¿cierto? Votar por un nuevo retiro va a aumentar la inflación, nos generaría problemas también con los créditos hipotecarios, a propósito de lo que comentaba al principio. Entonces, hemos hecho una trayectoria importante, la hemos hecho con el gobierno, la ha hecho también el Banco Central y la han hecho cada una de las familias que nos están mirando hoy en día, que han tenido que sortear esta inflación compleja. Entonces, nuestro llamado es a no retroceder. Hemos hecho un avance importante, no solo como gobierno, sino como país, y a diseñar buenas políticas públicas para los problemas que enfrenta la ciudadanía. Quería también la opinión de la ministra y también acotando mi consulta a la situación política respecto de conseguir los votos, porque también vimos una situación de autopréstamo donde hubo algunos descolgados de algunos partidos oficialistas. Bueno, efectivamente tenemos que, cada vez que un proyecto de ley se discute en el Parlamento, jugar un rol importante a fin de entregar argumentos que le hagan sentido, ¿cierto?, al mundo parlamentario y que puedan también ordenarse en función de los objetivos del bienestar del país. Y en ese contexto, por cierto, no es lo que hubiéramos esperado cuando el gobierno tiene una postura clara en torno al autopréstamo que se había propuesto por el total de los fondos previsionales en el Congreso Nacional, que algunos no apoyaran dicho rechazo. Con todo, vamos a seguir con nuestro trabajo, no en torno a un proyecto en particular de retiro, no, como señalaba el ministro Grau muy claramente, sino que en torno a lo principal, que es la reforma a las pensiones. Hola ministra, hola ministros. Esta pregunta es para el panel. El que quiere me responde, Sofía del Río del Mercurio. ¿Por qué nace la necesidad de este programa Gobierno Informa luego de un año de gestión? Y también cómo reciben las críticas de la oposición y analistas que incluso lo han comparado con Aló Presidente. A ver, esta instancia de vocería ampliada, ¿no?, donde distintos ministros, ministras, subsecretarios pueden venir a comentar algunas de las acciones que estamos ejecutando como gobierno, nace de la necesidad de poder comunicar algunas de las cosas que estamos haciendo. Generalmente lo hacemos en puntos de prensa, generalmente lo hacemos en radios o en televisión, y la idea de poder mantener un espacio periódico donde la gente pueda hacernos las preguntas, me las hacían ayer por redes sociales, la hacen los medios de comunicación, como en este caso el Mercurio, Mega, Tele 13, la semana pasada el Mercurio, Canal 13, Diario Financiero, El Pingüino, de Magallanes. Entonces es un espacio que creemos es importante para que la sociedad civil, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, haga preguntas al gobierno y que nosotros también podamos dar cuenta de las cosas que estamos haciendo. Creemos que es parte importante del gobierno el estar informando y recibiendo también las preguntas por parte de la prensa, pero también por parte de la ciudadanía que se van acumulando a lo largo de la semana a través de las redes sociales, las salidas a terreno, y por lo tanto el poder tener un espacio para contestarlas nos parece que también ayuda a que la ciudadanía se forme su opinión. Le guste el gobierno o no le guste el gobierno, creemos que es importante que nosotros podamos dar una opinión y que las personas se puedan, a partir del derecho a la información, formarse su propio juicio. Y respecto a las críticas, yo creo que hay que separar, porque probablemente hay muchas personas que le parezcan quizás insuficientes las medidas que tenga el gobierno, que puede que no le guste una política que nosotros planteemos, y eso es parte de la democracia, y este espacio donde nosotros exponemos las cosas que está ejecutando el gobierno deben ser escrutadas por la población. Y si hay cosas que no les gustan o que son insuficientes, nos parece que es perfectamente válido que existan críticas a lo que nosotros podamos exponer como lo que estamos desarrollando como gobierno. Pero también hay otro tipo de críticas, algunas de ellas, debo decirlo, desinformadas, que lo que llevaron adelante es la sensación de que esto no estaba abierto a la crítica, a la opinión de personas que sean diversas y que puedan ser plurales para este espacio. De hecho, en algún momento, creo por error, me imagino, se mencionó que las personas que estaban haciendo las preguntas, es decir, ustedes que, como lo he mencionado, Mercurio, Mega, Tele 13, Diario Financiero, Pingüino, hubiesen sido casi que pagadas por el gobierno, lo que dista mucho de la realidad, como lo están viendo acá todos los medios que libremente acceden a poder estar en este espacio para poder responder las preguntas. Entonces, yo diferenciaría
críticas respecto a lo que hace el gobierno siempre son parte de una democracia y es bueno que existan y que nosotros tengamos un espacio para poder recibir esas críticas y también poder responder las preguntas sobre lo que estamos haciendo. Lo otro, cuando hay desinformación, finalmente eso no ayuda a que este espacio pueda ser fructífero y que la ciudadanía también pueda tener respuestas. Gracias, ministro. La última. Ministros, ahora viene una pregunta de regiones. Viene el diario La Prensa de Curicó. Hola ministro, muy buenos días. Mi nombre es María José Barroso, soy la editora general del diario La Prensa de la región del Maule y en esta oportunidad mi pregunta va dirigida al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Ministro, se acerca el invierno. Durante el año pasado la región del Maule tuvo una serie de dificultades para la instalación y habilitación de los albergues. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con la nueva Seremi de la cartera para evitar que ciertas desprolijidades ocurran nuevamente y los albergues se puedan instalar a tiempo? Muchas gracias, María José, de La Prensa de Curicó, por tu pregunta. Precisamente hace pocos días tomó lugar Sandra Lastra, nuestra nueva Seremi de Desarrollo Social en la región del Maule. Primero, decir que durante la discusión presupuestaria, el año pasado, la línea presupuestaria respecto a temas de calle, ¿no? de protección de personas que están en situación de calle y alternativas, creció en un 70% respecto a lo que había aprobado el Congreso el año anterior. Por lo tanto, desde el gobierno hay una preocupación importante porque los espacios públicos podamos protegerlos, es decir, que sean espacios más seguros, que sean espacios donde las personas puedan desarrollar distintos tipos de actividades y al mismo tiempo la situación muchas veces humanitaria de las personas que están en situación de calle. Para poner en contexto, al año 2022 se realizaron cerca de 45.000 prestaciones a personas que estaban en situación de calle. El 80% de ellas con nacionales, es decir, personas chilenas, y el 20% personas extranjeras, ¿ya? Como para tener un contexto de lo que significa el plan calle. Y nuestros esfuerzos desde desarrollo social están principalmente enfocados en mejorar la oportunidad de la instalación de la oferta, es decir, de los albergues, de las rutas de salud, de las coordinaciones institucionales o también de la entrega de abrigo. Entonces, la oportunidad es decir cuándo actuamos, para nosotros es muy importante poder adelantar y por eso adelantamos el calendario de concursos a los distintos prestadores que finalmente son los que habilitan los albergues para poder tenerlos abiertos durante el mes de mayo con el fin, precisamente como preguntaba María José, de hacer frente al invierno. Además, por primera vez, el plan Protege Calle, que antes se llamaba Plan de Invierno, va a contar con prestaciones anuales en albergues y rutas cuyo funcionamiento va a estar asegurado 365 días. Algo de eso vimos hace unas semanas también cuando comenzó el mes de marzo, en el eje Alameda-Providencia, cuando logramos reducir, y esto es un esfuerzo constante, reducir en un 92% las personas que estaban desde la calle Huelén hasta la comuna de Estación Central, donde teníamos el plan de protección, en este caso, para las personas en situación de calle y para habilitar los espacios públicos hasta las rejas. Estaba pensando hasta dónde llegaba, hasta las rejas. Y para el caso del Maule hemos ampliado la oferta porque esta semana se va a lanzar el segundo concurso del plan Protege, donde se contemplan 12 dispositivos, 11 albergues y una ruta médica y además estamos generando convenios con Carabineros de Chile para implementar las rutas sociales, además un operativo del Código Azul, que es el código que se ocupa con unas chaquetas que los funcionarios y funcionarias llevan en el invierno. Vamos a agregar entonces 350 cupos de prestaciones habilitadas durante el mes de mayo y queremos que el 1 de julio tengamos en pleno invierno 630 dispositivos activos en la región, totalizando para este año una inversión de cerca de 1.300 millones de pesos. Bueno, muchas gracias al ministro Jackson, al ministro Grau por estar en esta nueva edición de Gobierno Informa, a los medios de comunicación que hoy día nos han acompañado y a la CEGEGOP que está haciendo este esfuerzo. La información es muy importante y es base esencial para construir una sociedad democrática. Muchas gracias y nos veremos prontamente. Que estén bien, buena tarde. Gobierno de Chile.
presentes por un mejor futuro.